En un mail que me había mandado me preguntaban en qué consistía para ciertas corrientes políticas lo de la economía social del mercado. Obviamente, 10 minutos, que es lo máximo que podemos charlar aquí, no se puede hacer una explicación técnica sobre eso, porque además se necesitarían gráficos para exponer, hablar de un poco de la historia de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra en Alemania, de sus iniciadores, etcétera. Pero entonces yo me quiero basar solamente en esto, en analizar esta situación, porque hay constantemente aduladores de ciertas corrientes políticas económicas que últimamente abundan en muchos medios de comunicación, eh, encantándonos supuestamente con algo muy encantador, pero que en realidad no se aplica en ninguna parte del mundo. Y del otro lado, otro que tampoco ya se aplica en ninguna parte del mundo a partir de la caída del muro de Berlín, de que se terminó la Unión Soviética, etc. Digamos que hay dos sistemas que han fracasado en la humanidad: el sistema del colectivismo y el sistema del libre mercado sin control alguno. Ambos han fracasado. Digamos que esto de la economía social de mercado tiene, o se resume a veces en una frase atribuida a Konrad Adenauer, que dice: tanto Estado como sea necesario, y tan poco Estado como sea posible. Obviamente, ¿de qué hablamos con economía social de mercado? Estamos hablando de una economía de mercado, obviamente, donde hay libertad, donde se promueve esa libertad además, porque esa libertad tiene que ver con el desarrollo humano personal también, dentro de un sistema de valores en el que está obviamente la solidaridad, y en el que está dentro del sistema de valores la participación del Estado, regulando, no en forma excesiva como un colectivismo, pero sí regulando, estableciendo reglas para que, digamos que el desarrollo de las actividades económicas privadas no se conviertan en una superestructura tal que terminen concentrando en pocas manos la producción, la inversión, la producción y la riqueza. Digamos que todo predominio absoluto es negativo, tanto el predominio de un Estado colectivista como el predominio de un libre mercado, sobre todo cuando existe concentración de los medios de producción y de la riqueza, y cuando termina generando una especie de mercado cautivo de la sociedad en pocas manos, que son las que producen la riqueza y los bienes. Obviamente que la ventaja del mercado que nos hablan algunos es la libertad. Ahora, obviamente la libertad, no solamente la individual, sino que también esa libertad tiene que estar ejercida con cierta conciencia social, y para ello está el Estado. No le pidamos solamente a todas las personas que tengan una conciencia social, porque puede haber personas que no la tengan o no les interese tenerlo dentro de ese esquema de libertad. Para ello está el Estado, que tiene que asegurar reglas, hacer respetar las reglas y intervenir para equilibrar las desigualdades. Hay una apología últimamente, como les dije antes, con respecto a la idea del mercado y de la libertad de mercado, que rechaza toda idea de control del Estado. Como les dije antes, si me dicen en qué parte del mundo se aplica, podemos sentarnos y hablarlo, pero prácticamente no se aplica en ninguna parte del mundo, ¿sí? Lo que algunos teóricos del mercado proponen y hablan, sin control de nada. Ya son una especie de anarquistas liberales que reniegan de todo tipo de control, de que no se controle nada. Por supuesto, el otro sistema que fracasó también es el del control absoluto, el del estatismo, que se mete constantemente en todo. Tengamos en cuenta que las decisiones políticas no solamente ponen en juego cuestiones o datos objetivos, sino que
digamos que también juicios, juicios de valor sobre el ser humano y la sociedad en la que vive. Y que la libertad no es una libertad de indiferencia, como dije antes, sino que se ejerce en función de ciertos condicionamientos sociales y un condicionamiento que es fundamental, que es el de la ética. Hay un riesgo que todos políticos deben tener en cuenta, que pocas veces lo mencionan o tal vez pocas veces lo tienen en cuenta, que es cuando en una sociedad determinada, cuando los bienes son menos que las necesidades que se buscan satisfacer, entonces las personas buscan por sí mismos las ventajas, y esas ventajas cuando las buscan por sí mismos muchas veces lo hacen por sobre los demás. Y allí tiene que estar el Estado. A ver, la economía social de mercado, en síntesis, para terminar de redondear esto en pocos minutos, 3, 4 o 5 minutos más, combina la libertad y la iniciativa privada con el impulso del progreso social con participación del Estado. Entonces hay un rol del Estado y una participación del Estado que no anula la libertad privada ni la iniciativa privada, sino que la complementa. De eso se trata, ¿sí? Resguardando los andariveles por donde debe transitarse esa rueda de la economía en libertad, ¿sí? Responde, digamos, a una idea de que existe genuinamente, legítimamente, una programación económica, una programación política económica. Digamos que hay economía libre con participación estatal, que garantiza reglas, ¿sí? Reglas de juego y reglas de competencia, evitando los monopolios, los abusos, el abuso dominante de una posición dominante determinada, ¿sí? Que busca evitar en todo caso la concentración. Como dije antes, es tan negativa la concentración todo en el Estado como la concentración en pocas manos privadas. ¿Qué puntos sobresalientes podemos mencionar con respecto a esto? Bueno, que se busca una política económica ordenada, ¿sí? No es una libertad absoluta de cada cual haciendo lo que quiere, sino que el Estado busca ordenar políticas económicas, complementando, como dije antes, con la actividad privada. Por supuesto que hay una intervención del Estado para garantizar ¿qué? Para garantizar el equilibrio, ¿sí? Y buscar garantizar ese equilibrio cuando se producen precisamente desequilibrios de posiciones dominantes económicas con respecto, es decir, que más fuerte no se lleve por delante al más débil. La Constitución Nacional, sabia nuestra Constitución Nacional, que muchos ultraliberales la quieren mencionar como poniendo de ejemplo Alberti, etc., que muchos de ellos no lo leyeron verdaderamente. Fíjense que nuestra Constitución Nacional, el preámbulo de la Constitución, en la parte final del preámbulo de la Constitución, cuando menciona promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Es decir, ambas cosas. Yo tengo que promover el bienestar general, para el cual el Estado tiene que estar presente, y asegurar los beneficios de la libertad, porque la libertad tiene beneficios. Ahora, ¿qué significa? Que la libertad no puede estar por encima del bienestar general ni utilizar como excusa el bienestar general para anular la libertad de las personas y la libertad de la iniciativa privada, de la iniciativa económica privada. Obviamente tiene que haber políticas sociales que aseguren la libertad y que aseguren la libertad con seguridad social y con justicia social, para lo cual algunos creen que lo de la justicia social es un verso, es un bochorno, es una mentira. La verdad que no sé en qué lugar del mundo se sitúan para decir semejante cosa. La justicia social y la política de la economía social de mercado viene desarrollándose en Alemania desde la posguerra hasta la actualidad. Así que díganme si Alemania es un país pobre o es el motor económico de Europa y uno de los motores económicos del mundo. ¿Qué es? Entonces, no digamos mentiras o no digamos cosas que no son ciertas.
Eh, entonces hay una organización social para asegurar que producción y consumo y el Estado interviene para asegurar ambas cosas, complementando la economía privada y la actividad privada. No está para anularla, está para complementarla, para vigilar, para decir, hasta acá llegó tal cosa, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a planificar en conjunto como sociedad, porque vivimos en un orden social, por eso se llama economía social de mercado, no vivimos aisladamente, no vivimos con el individualismo que algunos pretenden imponer, vivimos en comunidad, es decir, una unidad común que a todos nos contiene, y para que nos contenga, digamos que el beneficio de todos se basa en la salud de las partes, si no, no hay beneficios de todos. Puede haberlo solamente de algún grupo. Puede haberlo de un grupo de jerarcas burócratas en un estado totalitario, o puede haberlo en grupos que no van a ser jerarcas burócratas del Estado, sino que van a ser quienes concentren el poder económico. Ambas estructuras o esos sistemas ya han mostrado su fracaso en el mundo. La economía social de mercado no es algo nuevo, lo estoy diciendo, viene desde Alemania en la posguerra, no es algo nuevo, es algo que tenemos que buscar volver a implementar. Es decir, la libertad en la cual se deja desarrollar a la actividad privada y el Estado interviene para asegurar las oportunidades de todos. Esto es un concepto, lo que yo he dicho es algo conceptual, no es algo técnico económico, ¿sí? Para algo más técnico económico hay libros sobre economía social de mercado, hay tutoriales de YouTube, cuidado con algunos porque algunos son medio verso, pero a mí lo que me pidieron es que hiciera un comentario de esto en un idioma llano, sencillo, en el que todos pudiéramos más o menos entendernos. Hasta la semana que viene.